rompiendo cadenas hacia la madurez espiritual. Debemos de estar conscientes de que en la iglesia hay todo tipo de personas. Creo que tenemos que tener la suficiente madurez para poder sobrellevar todas esas situaciones. Como por ejemplo yo siendo cristiano y siendo un miembro activo, siempre visito a la iglesia, leo la Biblia, oro. ¿Qué tú crees que puede ser el punto para que una persona se enfríe dentro de la iglesia? Y Darwin, ¿cuál usted cree que serían los primeros pasos para una madurez espiritual? ¿Y cómo podemos saber cuáles son nuestras ataduras que impiden que nosotros podamos crecer en el Espíritu Santo? Bajo el nombre de resistencia, lucharemos con verbo y ciencia. Fe cristiana nos sostiene, el sistema tiembla y no nos frena. Bienvenidos al podcast de Resistencia, un nuevo episodio el día de hoy que tenemos para ustedes con un tema bastante interesante que nos estará acompañando una persona bastante interesante. Para el día de hoy tenemos un invitado llamado Darwin que nos estará acompañando el día de hoy. Saludos, bendiciones para aquellos que nos están viendo a través de sus diferentes plataformas. Estamos aquí para servirle y estamos para dar lo mejor y para dar, hablar de este tema tan interesante que nos ha tocado hablar esta noche. Espero que sea de gran bendición para aquellos que nos están escuchando. Amén. Así sea. Amén, así sea. Nada, estamos agradecidos, Darwin. Y nada, vamos a romper. Vamos a ver. ¿Y cómo te sientes, Darwin, antes de comenzar? Bueno, yo puedo decir que esto fue una sorpresa para mí. Incluso yo pensé que era en el otro lugar donde está la iglesia Adonai y me topo con esto y veo que esto está bastante interesante, muy diferente. Y nada, me siento bien porque me siento en familia. Tú sabes que nosotros, como siempre hemos compartido, uno se siente como confianza. Excelente. ¿Y sabes cuál es el tema del día de hoy? Claro, rompiendo cadenas hacia la madurez espiritual. Sí. Que es Ese tema, bueno, escúchame, Darwin, antes de entrar en contexto, en el podcast anterior, donde amo a Cristo, pero no a la iglesia, lo pueden buscar en YouTube, ya está disponible. Estábamos hablando en ese tema y mencionamos una parte donde dijimos que cómo le predicamos a un cristiano descarriado, o sea, a una persona que ya está dentro de la iglesia, que asiste y siempre está activo en la iglesia, pero sin embargo sus acciones, su manera de vivir no es la de un verdadero cristiano. Entonces, de ahí nace ese tema. Y nada, para eso traímos a Darwin. Creo que es una persona con mucho conocimiento y ya con un buen tiempo en el Evangelio y que nos va a desarrollar ese tema con profundidad y por la palabra de Dios. Amén. O sea, sería la continuación del tema anterior, ¿verdad? Sí. O sea, anteriormente ustedes estaban hablando acerca de cómo comportarse con una persona que está descarriada en la iglesia, vamos a decir. Ujú. Bueno, de ahí Está descarriada en la iglesia, Por ahí va. entonces, ¿cómo comportarse con esa persona? sí, De ahí, entonces, de eso fue que ustedes hablaron en el tema en anterior. el tema anterior. Pero también el tema va enfocado de manera general a las personas que son quizás nuevos creyentes, a los que no tienen mucho conocimiento, para nosotros, es un tema para fortalecernos y poder crecer. Claro. Sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que nosotros debemos de estar conscientes de que en la iglesia siempre hay todo tipo de personas y creo que tenemos que tener la suficiente madurez para poder sobrellevar todas esas situaciones, porque eso, aunque uno no quisiera que esté, eso siempre se va a dar. Ese tipo de personas que están en la iglesia, pero están prácticamente alejados de Dios. Yo Ahora, creo que escúchame, Darwin. Una pregunta como así directa con ese punto. Creo que podemos partir de ahí. ¿Cómo, por ejemplo, yo siendo cristiano
y siendo un miembro activo, siempre visito a la iglesia, leo la Biblia, oro. ¿Qué tú crees que puede ser el punto para que una persona se enfríe dentro de la iglesia? Bueno, yo creo que basado en mi experiencia personal, porque creo que todos hemos tenido altas y bajas, basado en mi experiencia personal, yo creo que una de las cosas que nos van enfriando es cuando dejamos de orar, porque yo creo que la oración es prácticamente el alimento espiritual que necesitamos para poder fortalecer nuestro espíritu y poder mantener esa fe alta para no fallar o no caer prácticamente en la monotonía de simplemente ir a una iglesia. Yo creo que la base es la oración. Y de ahí, otra cosa que va de la mano, otro fundamento para poder mantenerse es el ayuno y esos ejercicios espirituales que conocemos, básicos, en la iglesia. Yo creo que de ahí de eso depende nuestra salud espiritual. Y yo creo que como que se ha perdido mucho esos fundamentos principales. Y ahora que tú mencionas el ayuno, es como el ayuno como que lo tienen de continuado. Cuando tú hablas Como de que continuado, tú te me refieres a que refiero casi no se a menciona en que la ya iglesia. casi la persona No lo hace. no lo hace y ni siquiera se menciona tanto en las mismas iglesias. Y como que no saben el poder que hay detrás del ayuno. O sea, la mayoría de personas yo creo que ahora cuando hacen ayuno es como porque quieren bajar par de libras y como que le han perdido el verdadero sentido Ya. a lo que es un verdadero ayuno. Sí, tú tienes razón en cuanto a en las iglesias en general casi no se habla de los ayunos, pero son bastante importantes. Bueno, ¿qué te digo? Hay que ver realmente cuál sería la causa por la cual se ha dejado ese tema, o sea, han dejado de hablar de ese tema frecuentemente como lo hacían antes, porque si nos vamos al principio con los apóstoles, eso fue uno de los fundamentos que, que mantuvo la iglesia primitiva, por decirlo así. La iglesia primitiva, eso eran una de las cosas que ellos frecuentaban hacer. Ayuno para elegir, por ejemplo, a alguien para un ministerio. Pablo ayunando para ser dirigido por Dios. Se ve constantemente en el libro de los Hechos que los apóstoles practicaban eso. O sea, que no podemos decir que es algo que no es bíblico, que no, Claro. porque eso es uno de los fundamentos cristianos, el ayuno y la oración. Sí. Dar, Y Darwin, ¿cuál usted cree que serían los primeros pasos para una madurez espiritual? O sea, yo siendo cristiano, pero no tengo un espíritu fuerte o un espíritu maduro. ¿Cuáles serían los pasos primordiales? Bien, mira, nosotros cuando venimos a los pies del Señor, empezamos a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y a través de ser lleno del Espíritu Santo y conociendo la palabra, a través del conocimiento de la palabra, no solo el conocimiento, sino la revelación de la misma. La revelación de la palabra te da un entendimiento claro de lo que es la verdad. Jesucristo dijo que conociendo la verdad es que somos verdaderamente libres. Entonces la verdad es la palabra de Dios. Pero la verdad de la palabra de Dios sin el Espíritu Santo solo es conocimiento. Para que ese conocimiento sea revelado a nosotros, tiene que estar presente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien revela la palabra y te abre ese entendimiento que necesitamos para poder alcanzar esa madurez que todo cristiano debe de tener. Porque la madurez espiritual es lo que te va a garantizar a ti cómo enfrentar cada situación que se te presente como cristiano.
Por eso en una ocasión Pablo le reprocha a una de las iglesias que tenían cierto conflicto y le dijo que cómo se van a ustedes, a la gente del mundo, para resolver problemas. O sea, él le pregunta, ¿acaso no hay entre ustedes personas maduras que puedan resolver ese problema adentro y tienen que buscar a la gente de afuera? O sea, Pablo le está reprochando a una iglesia. Incluso en otro pasaje vemos como Pablo le dice a otra iglesia, le dice que ya tenían tiempo para haber estado comiendo alimentos sólidos, refiriéndose a la madurez, porque se supone que si estamos en los caminos del Señor, tenemos que ir creciendo, así como un niño cuando nace, a medida que va bebiendo leche y va teniendo su sustento, va creciendo. Asimismo, nosotros como cristianos debemos de ir creciendo en madurez. O sea, cuando llegamos a la iglesia, llegamos como niños, como bebés. Prácticamente. Pero, ¿qué sucede? A medida que vamos desarrollando el conocimiento revelado de parte de Dios, por ejemplo, cuando leemos en la palabra acerca de los frutos o del fruto del Espíritu, vemos que es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces ya cuando se nos es revelada esa palabra, ya cuando salimos a la calle, debemos de manifestar ese fruto que queda impregnado en nuestro espíritu. Y ya cuando pasa cualquier situación en la calle, como vemos que la gente anda desesperada y muchas veces tienden a airarse, nosotros no debemos responder con el mismo carácter, sino que de ahí es que debemos de manifestar a Cristo, la luz de Cristo, el carácter de Cristo y el fruto del Espíritu que da el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos saber cuáles son nuestras ataduras que impiden que nosotros podamos crecer en el Espíritu Santo? Jesucristo le dijo al hijo, o sea, a una persona, al rico, que le preguntó cómo podía ser salvo y él le dijo, tú conoces la palabra, conoce la palabra, no matará, no robará. A través de la palabra nosotros podemos darnos cuenta cuáles son nuestras ataduras, porque muchas veces pensamos que, como dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen derechos y su final son caminos de muerte. Por eso debemos de estar bien arraigados en la palabra para conocer la verdad y a través de esa verdad poder direccionar nuestra vida y aprender con el dominio propio que lo da el Espíritu Santo, aprender a dejar las cosas que a Dios no le agradan y aplicar la palabra en nuestras vidas, porque es lo que nos garantiza la salvación principalmente, luego nos garantiza la paz, nos garantiza el gozo, que de eso se trata la vida. El Señor quiere darnos vida en abundancia y la vida en abundancia está basada en vivir una vida llena de paz. Tú sales a la calle y tú ves que tú llegas a una madurez que nada te mueve. Llega alguien en la calle tocándote bocina atrás y tú no pierdes la paciencia. Tú te das cuenta que tú estás manifestando el fruto del Espíritu. Ahora, cuando tú ves que tú, por ejemplo, de cualquier cosita te aira, tú estás manifestando las obras de la carne y tú conoces la palabra, pero tienes esa batalla contigo. Tú puedes reconocer tu debilidad y tú puedes decir, bueno, en esta área soy débil. Tengo que trabajar en esa área y precisamente, como decía Christopher, para eso es el ayuno que necesitamos muchas veces para romper con esas ataduras que nosotros arrastramos. Desde que nacemos, arrastramos el mal dentro de nosotros. Adámica. Vamos a decir, esa línea adámica que desde que nacemos arrastramos. Es una explicación muy clara realmente. El que no entendió fue porque no quiso. Darwin, yo tengo otra pregunta que es una pregunta que me está dando muchas vueltas en la cabeza y que es algo que se ve mucho hoy en día, pero que yo o sea,
Yo lo admito, yo no sabría cómo hacerlo. O sea, cómo identificar a una persona con espíritu madura, con madurez espiritual, perdón. Es que la Biblia dice que de lo que está lleno el corazón, no solamente habla la boca, tú vas a actuar de acuerdo a lo que está lleno tu corazón. Si tú quieres, por ejemplo, conocer la madurez de una persona, simplemente hay muchas áreas. Quizá en una área que tú eres fuerte, yo sea débil. Y en una área que yo soy fuerte, tú Eres seas débil. débil. Porque yo puedo ser fuerte, por ejemplo, con la paciencia. Nadie me mueve, yo ando en la calle, nadie me mueve, pero puedo estar adicto a un pecado. Llámese lujuria, cualquier otro pecado, pero sin embargo soy maduro en la paciencia. Pero en cuanto a las mujeres, soy débil. Un ejemplo. Entonces pasa, o sea, quiero decir, hay muchas áreas en las que debemos de ir creciendo y fortaleciendo nuestras vidas. Por eso te digo, no sé con lo que tú estás batallando, porque me haces esta pregunta, pero depende del área que tú tengas. Ahora, si tú lo reconoces, ya tú tienes un 50% de victoria, porque ya tú puedes trabajar con eso. Ahora, malo es cuando tú, teniendo una debilidad, no la reconoces, porque ahí entra la arrogancia, el orgullo, porque la arrogancia no te deja reconocer tus errores. Pero cuando tú reconoces tu debilidad, tú vas a batallar con eso. Y Dios te dará la victoria siempre y cuando Dios vea una intención genuina de tú querer soltar lo que te tiene atado. Y creo yo que a medida que nosotros vamos viendo el resultado de someterse a la palabra, cuando vemos el resultado, la paz que genera el vivir sujetado a la palabra, eso es lo que nos va a nosotros dando esa fuerza para ir dejando esas cosas que nos quitan la paz, el gozo, porque cuando tú estás atado a algo, a un pecado, tú te das cuenta que cuando tú estás practicando el pecado, en el momento que tú lo practicas, tú sientes que se te va la paz y el gozo. Cuando se te va eso, tú te llenas de amargura. Entonces, tú empiezas dentro de ti, cuando tú reconoces que tienes esa debilidad, tú empiezas a decir, o sea, dentro de ti el Espíritu Santo va a tratar contigo porque tú no quieres sentirte así, no quieres sentirte así. Pero cuando tú empiezas a experimentar lo que es someterse a la palabra conlleva sacrificar la carne, sacrificar esos deseos carnales que batallarán siempre con nuestra alma, siempre. Pero cuando tú ves el resultado, es como la persona que va al gimnasio, que está haciendo ejercicio, ve que es un sacrificio levantarse por la mañana, es un sacrificio ir al gimnasio, es un sacrificio someterse a dichas dietas, pero cuando empieza a ver el resultado, él sabe que si para de hacerlo, va a volver a lo que él era antes. Entonces, el tener esa mentalidad clara es lo que le da la motivación, la fuerza para seguir hacia adelante. Por eso llega tú a un punto de madurez que tú no quieres retroceder. Cuando tú empiezas a alinear la palabra dentro de ti, ya tú llegas a un punto que tú no quieres volver atrás. Tú dices, wow, si fallo, voy a volver para atrás, voy a tener que iniciar de nuevo. Ya yo he llegado hasta aquí. Ya eso te va a dar una motivación. Pero eso se va alcanzando a medida que uno va adquiriendo ciertas experiencias. El Espíritu Santo trata con cada persona individualmente y así vamos adquiriendo esa madurez al paso progresivamente. Yo creo que, bueno, las demás personas por lo menos ven como que tú tienes madurez espiritual por tus frutos. Y bueno, y la misma palabra Jesús dice que por los frutos te van a conocer. Es decir, que si los frutos tuyos están alineados a lo que la palabra nos enseña, el amor, la bondad y el crecimiento, o sea, dentro también de la misma iglesia que tú has tenido, eso va a resaltar. Eso igual que vamos a poner de ejemplo una mata de mango, como tú dices, como tú te das cuenta que una mata de mango ya es madura.
pues cuando tiene ya Fruto. El tiene fruto. fruto, cuando tiene mango. Entonces igual pasa en la persona y muchas veces quizá uno no se da cuenta y el que está a tu lado se da cuenta de que, wow, pero Darwin tiene 1 año, 2 años y mira el crecimiento que ha tenido, mira cómo va. Y otra cosa, Darwin, tú hablabas al principio de cómo las personas, por qué como que se han desviado o cómo como que se han perdido el foco de lo que es crecer espiritualmente y es porque no ayunan y no oran. Entonces, yo quiero que tú me digas por lo menos tres como debilidades o 3 hábitos que hacen que un cristiano pierdan como el enfoque espiritual y se descarrían dentro de la iglesia. Que pierda el camino. Sí, como que están dentro de la misma iglesia, pero ya tú no ves como que están dando los mismos frutos que cuando iniciaron, como con ese amor, esa hambre genuina que tenían al principio. Y son 3 hábitos, por ejemplo, de la vida diaria, o sea, que te pueden desviar de tu verdadero propósito. Bueno, yo te podría hablar de algo básico, pero tomando en cuenta que el Espíritu Santo, o sea, que cada persona es diferente. Por ejemplo, algo básico que te pueden llevar a tú descarriarte dentro de la iglesia es las redes sociales, es uno de los enemigos principales. Cuando tú empiezas, por ejemplo, te acostumbras, y lo digo porque a mí me ha pasado, tú te acostumbras, por ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿cómo se dice? Los reels de Facebook, pasar la página ahí, darle ahí con los dedos, y tú llegas a un punto que sin tú darte cuenta te ha esclavizado. Sí, Y fácilmente te pasa 1 hora. sí, tú te conectado. pasa 1, 2, 3, hasta 4 horas y tú ni siquiera cuenta te da. Cuando tú miras la hora, tú dices, wow, 4 horas y no te diste ni cuenta. Yo creo que es una de las herramientas poderosas tanto para el bien como para el mal. Y muchas veces nos dejamos arrastrar para usarla prácticamente para el mal y no Sí. necesariamente para ver cosas malas, pero el tiempo es lo más importante que tenemos después de la salvación. Es una de las cosas más importantes y cuando ese tiempo, como dice Pablo, que lo aprovechemos porque los días Sabiamente. son malos. Debemos de aprovechar el tiempo y muchas veces pudiendo nosotros alimentarnos espiritualmente caemos en esa monotonía. Así es. Eso es una de las cosas Que lo hemos hablado anteriormente. Tenemos un podcast hablando Ok. sobre ese tema. Adicción a las redes Y creo que sociales. sí, Ok. la adicción a las redes sociales, Sí, creo yo que, creo que sí, que que tiene. tiene toda la razón Sí. con eso. Bueno, y otra de las cosas que yo he caído mucho es el trabajo, el ajetreo de los trabajos, El afán. el afán, como cada dice la día. palabra. Tenemos que tener cuidado con el afán, que muchas veces llegamos a un punto sin darnos cuenta que estamos poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en nosotros mismos y no en Dios. Mm, Porque creemos que si nosotros no hacemos las cosas, no se van a hacer, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de hacer muchísimas cosas porque tiene que hacer esto, el otro. Entonces, desenfocamos, nos enfocamos tanto en los afanes y perdemos el enfoque. O sea, empezamos a poner nuestra mirada o nuestra esperanza en nosotros y no en Dios. Y eso es una de las cosas que hoy en día está atrapando mucho a la iglesia, el afán. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son bien difíciles en cuanto a lo económico. Tú ves que ahora la situación está difícil en cuanto, por ejemplo, a tú conseguir el dinero, un ejemplo. Entonces, vemos que hay una aceleración. Tú ves la gente rápida, donde quiera hay un tapón, se pierde tiempo. Entonces, ese afán, muchas veces caemos dentro de ese juego que el mundo vive. Y Sí. debemos de tener cuidado.
Y yo creo que la clave para no dejarnos, Caer. no caer en eso del afán, debemos de buscar la dirección de Dios. Porque cuando buscamos la dirección de Dios, Dios nos va a dirigir al lugar donde nosotros debemos de estar. Y en ese lugar, ahí vamos a sentir esa paz y no vamos a sentirnos con ese afán. Es como que Dios te ayuda a administrar ese tiempo. Exacto. Porque a veces uno anda acelerado de que como para ganar tiempo. Sí, Sí, porque la hora ahora se están yendo sí. mucho más rápido. Volando. Y la Biblia lo dice. La Biblia dice que en los últimos días, los días se acortarán. No, y es lógico Está porque pasando. tú sales, por ejemplo, tú vas para el supermercado, tú duras mucho más tiempo ahora, porque desde que tú sales, incluso para yo venir para acá, yo te mandé una nota de voz, yo no sabía que me iba a encontrar con ese tremendo tapón. Gracias a Dios que llegué, por lo menos no se había iniciado, pero me encontré con un tremendo tapón, ya tú sabes. Entonces, así es que está la vida. Va, ya tú sabes, el tiempo se pierde haciendo cualquier cosa. Tú vas a un lugar, tienes que hacer fila y eso hace que nosotros fácilmente caigamos en ese renglón del El afán. afán. Y yo creo que también a veces es como que como lo que se está viviendo hoy en día, es como que te lleva a ese afán. Porque a veces tú estás en tu casa ya descansando, 7 de la noche, y tú a veces te pones a escuchar una nota de tu padre, de tu hermano, de un amigo, y tú la pones en 1.5, o sea, la Más pones rápido porque rápido. tú quieres como que Más acelerar rápido. el tiempo. Sí. Sí, Y como soy. que uno lleva la vida Sí. como así, como en Acelerada. 1.5, en Wow. 2. Sí. Y eso es lo que, eso como tú dices, que eso nos lleva al afán. Y el afán a veces nos desenfoca. Cuando nos enfocamos mucho, como es que estoy muy afanado, he trabajado mucho, nos desenfoca realmente, como dices, de nuestro propósito. Sí, hay que tener mucho cuidado con el afán. Hay que mantenerse enfocados. Sí, mantener siempre el enfoque. Lo bueno es cuando tú descubres tu propósito. Cuando tú descubres tu propósito, tú sabes para qué fuiste creado. Tú Tú llamas. te vas a enfocar en eso y tú te vas a dar cuenta cómo Dios te va organizando. Y en ese proceso de encontrar nuestro propósito es que a veces caemos en el afán. Pero sabemos que Dios está en control y que llegará el momento donde el Señor nos va a posicionar donde Él quiere que estemos. Y eso es bíblico porque vemos, por ejemplo, la historia bíblica de José y de esos grandes hombres de Dios que ellos pasaron por proceso, pero era para llevarlo al propósito que Dios tenía diseñado Sí. para ellos. Ok, Sí. ok. Christopher, ¿cuál usted cree que serían los pasos primordiales para yo crecer tanto espiritualmente como en la iglesia? Yo creo que es, bueno, puedo poner 3 hábitos que uno puede desarrollar y es como tú tener un tiempo devocional. Uno de los primeros, y dentro de ese tiempo devocional, lo que es la lectura de la palabra, la oración y el ayuno. No recuerdo bien. Devocional. Sí, había un hombre de Dios, que Dios lo usaba poderosamente aquí, que se llamaba Luis Urbáez, que él tenía como estos 3 principios, que se llamaban BOA: B de Biblia, O de oración y A De ayuno. de ayuno. Entonces, él tenía como estos 3 principios fundamentales, y ese hombre, lo que se habla de sus testimonios es que ese hombre hacía cosas milagrosas a un nivel que uno no lo puede creer. Sí, A ese hombre, con el ayuno, la oración y la palabra de Dios, ese hombre llegó a resucitar personas. Ese hombre, dicen que una vez entró a una morgue donde había muchos muertos, y cuando él salió de ahí, que él oró, dice que el que estaba cuidando eso, el que se tuvo que morir fue él, porque se levantaron muchísimos muertos. wow.
Sí, y dicen que una vez también había un velorio y él se detuvo y detuvo el velorio y él oró por la niña que estaba ahí y la niña se levantó. Entonces yo creo que de las cosas como que a ti te ayudan, realmente siempre van a ser esos principios tradicionales, pero que realmente no podemos como desviarnos de ellos, que son la oración y la palabra de Dios. Yo creo que cuando yo personalmente, cuando yo leo la Biblia, yo siento que yo soy como un superhéroe. Cuando yo tengo como ese tiempo de oración con Dios, cuando yo saco ese tiempo devocional, es como que ahí es donde tú encuentras tu plenitud, como tu gozo, tu paz. Entonces, cuando Dios a ti te da, que tú lo buscas, tú sacas vamos a poner media hora, una hora en ese tiempo devocional. Cuando tú sales de ese devocional, como que tú sales preparado, como para tú batallar todo el día. O sea, como que te dan poderes. Realmente es Sí, así. se siente así. Tú recibes como poder y Dios como que te guía todo el día. Y yo cuando, por ejemplo, yo no leo la Biblia en la mañana y por X o Y, quizás me levanté tarde un día y no pude orar, no pude tener ese devocional. Yo siento como que el día, como que no lo siento con la misma fluidez, no me siento igual. Y nada, yo creo que, como decía Darwin, la oración, el ayuno y la palabra de Dios es lo más fundamental. Y yo sé que Darwin es el invitado, pero bueno. La pregunta te la hicieron a ti. Estamos Cuando, aquí. cuando, Me iba a sí, decir algo. yo creo que a veces cuando uno se enfría así, dentro de la misma iglesia, ya uno como que se le va la motivación para orar. Como que el mismo enemigo vive ministrando, como que, ya tú puedes orar desde la cama, bueno, tú no tienes que durar media hora, una hora ahí, o sea, ya tú tienes a Dios y como que tú te vas desenfocando, pero yo creo que tú puedes recuperar como esos hábitos que te ayudan a la madurez espiritual, orando así de a poquito, porque yo cuando a mí me ha pasado, yo creo que a todo el mundo ha pasado como por un proceso, como de donde Lleva. que De tú baja bajas, espiritual, donde sí, uno... donde tú no te sientes como conectado así como quizá en un tiempo. Y yo cuando leo la Biblia así, que como que no siento como esa misma, no recibo, como que no me siento como anterior, como que quería leerme Con la esa Biblia misma entera. ansia. Sí, porque al principio, por ejemplo, tú quieres leerte, comerte la Biblia entera. Yo recuerdo cuando yo me convertí, que yo leí el Nuevo Testamento en días completo, porque tenía mucha hambre. Y muchas veces como cuando tú pierdes esos hábitos, yo creo que tú puedes comenzar a recuperarlo leyéndolo. Leyendo así, aunque tú te des sueño, aunque el enemigo te ponga a bofetar, tú tienes que hacerlo porque Dios te va a ir dando hambre. Sí. Y cuando tú tienes hambre, tú vuelves a anhelar y tú vuelves a vivir esos principios que una vez te llevaron a la madurez espiritual. Sí. Tú tocaste algo de que el día no te hace sentir bien. Yo tengo gente que me dicen que ellos en el día se sienten bien, pero que en la noche como que se sienten diferentes. Sí. Es como que, no sé, pero yo cuando yo estoy como en ese tiempo devocional con el Señor, yo siento como que recibo poder, como dijo Pachano, como que me ayuda a mí a soportar las cargas del día, el estrés, el afán. Básicamente renueva tu espíritu. Exactamente, esa es la palabra. Uno sale renovado cuando uno está en la presencia de Dios, en ese tiempo devocional. Y ustedes saben, si ustedes quieren salir nuevo de caja, estás en la presencia para que sigan con los poderes y espada desenvainada y todo. Sí, pero no Así, la de Pedro, Wow. Payo. la de Pedro. La de Pedro, la que sacó. La de Pedro, la de Pedro, La de Pedro, la Biblia, la espada. Ah, yo pensaba que era la... palabra. Sí, porque la de Pedro es peligrosa. sí, la que él sacó para cortarle la oreja. Entonces, Darwin, tenemos otro
quedamos con un hábito. Sí, Los falta- dos Sí. que nos diste tremendo. sí. Te dejamos con el último. Entonces hablamos que el primero fue, vamos a decir, La oración. No, el primero fue en las redes las redes sociales. sociales. Ah, Es las lo que redes sociales. te, Los malos hábitos. Los Los malos malos hábitos. Ah, ok, ok, Te ok. desvían. Sí, luego El afán. dijimos el afán. ¿Y cuál sería el otro? Pues? Tendría que analizar porque, bueno, yo diría que tiene que ver mucho con, por ejemplo, estar inactivo. Porque, por ejemplo, algo que yo veo bien positivo en la iglesia Adonai es que cuando llega una persona nueva, lo ponen a hacer algo, tener la mente ocupada. Ocupada. Si nosotros nos damos cuenta bíblicamente, vemos como David, por estar desocupado, cayó en pecado. Eso puede llevarnos a enfriarnos, pero si estamos activos haciendo algo para Dios, creo que eso nos va a ayudar a no caer en ese, vamos a decir, en ese renglón donde podamos enfriarnos o descarriarnos dentro de la iglesia. Pero todo va a depender del temor que tengamos a Dios. Por ejemplo, yo soy una persona que si sé que estoy muy fría, no me atrevo a coger una parte. Si me la dan, yo le digo, no, ahora no puedo coger la parte. Me gusta sentarme atrás cuando sé que estoy mal. Y eso creo que tiene su parte positiva porque eso te va a ayudar a tú tener que alinearte. Te va a alinear. Entonces, cuando tenemos el temor de Dios y sabemos cuando le tenemos el valor que debemos de tenerle, por ejemplo, a las cosas de Dios, cuando estamos inactivos, nos vamos a dar cuenta realmente que vamos a necesitar a Dios, porque como no podemos tomar parte, no podemos hacer cosas dentro de la iglesia, nos va a llevar a querernos santificar, a querer buscar a Dios. Entonces, ahí creo que dependiendo el temor que le tengamos a Dios, puede ser algo muy positivo el estar ocupado haciendo algo dentro de la iglesia. Que tú sepas que tú tienes que estar bien alineado para poder estar, por ejemplo, ministrando, que te den una parte y tú de tener que decir, no, a mí me da vergüenza, pero yo prefiero pasar la vergüenza y honrar a Dios, respetar por lo menos El las templo, cosas de sí, Dios. el altar. Entonces, yo diría, quizá no sea lo único, tú sabes, hay muchas cosas que enfrían a uno. Puede ser una amistad. Tenemos que tener cuidado con la amistad dentro de la iglesia, porque si una persona está fría y tú quieres buscar de Dios, pero la influencia O sea, te deja que arrastrar fácil. hay cristianos dentro de la iglesia que te descarrían. O sea, vamos a Hay. decir, entre comillas, cristiano, o se puede decir cristiano inmaduro también. O sea, que te hacen Porque- perder el O enfoque. sea, Exacto. señores, hay que tener cuenta dentro de la iglesia con quién tú te estás juntando. Porque, como dijo Darwin, yo creo que sí. Hay personas que en vez de llevarte, Te alejan. Sí. como en vez de llevarte, sí, lo que hacen que te alejan. Y son con cosas como sencillas, un compartir, vamos a ver un juego de pelota o una cena. Bueno, en los empieza con horarios compartir, pero puede, por ejemplo, de ahí saltarte con cosas que se salen de la palabra y tú ver como que es normal. Ah, pero él es cristiano y es más viejo que yo y Sí. lo hace. Y él lo hace, Sí. entonces eso te puede llevar a tú a hacerlo y ya y crear como eso, como que no es nada. Sí. Entonces ahí se va perdiendo el temor a Dios y eso te puede llevar a estar descarriado dentro de la iglesia, porque el fruto o el resultado de tú estar
haciendo cosas desagradables a Dios, tú la vas a estar sufriendo dentro de ti. Te va a llenar de amargura, de muchísimas cosas que el Señor quiere librarte y tú dices, pero van acá, yo estoy en la iglesia, pero es que tú estás haciendo cosas que a Dios no le está agradando, por eso tú no estás sintiendo la presencia de Dios, por eso tú estás lleno de amargura, te ira fácil, te llena de cosas, porque estás realmente engañándote a ti mismo, porque eso es lo que uno está haciendo. A veces uno cree que está engañando al prójimo, está engañando a Dios y uno se engaña a uno mismo, porque se cree que, o sea, le hace creer al otro que está bien sabiendo que está mal, pero que la consecuencia de su mal la está sufriendo él. Así es. Este tema está muy interesante. Creo que vamos a tener que volver y traer a Darwin para que nos siga desarrollando este tema. Y nada, yo creo que Darwin dejó unos principios muy fundamentales, como él lo mencionó, para nosotros madurar espiritualmente, que es la Biblia, la oración y el ayuno, y otros hábitos a tomar en cuenta que te desvían, que quizás normalmente uno lo ve normal o que no son muy dañinos, como él mencionó. El primero, las redes sociales; el segundo, el afán de cada día; y el tercero, el dejar de ir a la iglesia, el dejar cuando tú estás inactivo. Y creo, estoy 100% de acuerdo con Darwin, que esas son cosas que te desenfocan y te desvían sin tú darte cuenta. Para mí, Darwin, tremendo. Si los muchachos tienen algo más que aportar. La gloria de Dios. Amén. Darte las gracias Aleluya. por aceptar la invitación. Yo le agradezco mucho que me tomaran en cuenta también. Me gusta, realmente a mí me gusta este ambiente. Me siento bien compartiendo la palabra de Dios. Y también si tienes algún consejo para las personas que nos ven. Bueno, puedo aconsejarle acerca de lo que hemos hablado. Tenemos que alejarnos un poco de las redes sociales y saber con quiénes nos juntamos. Tenemos que dejar el afán y buscar la presencia de Dios, que es lo que nos va a garantizar la paz, el fruto del Espíritu, la libertad espiritual y la madurez espiritual que necesitamos para enfrentar cada situación que nos presente la vida. Gracias a GB Medios, a Carlos Mata, a Luis por permitirnos este espacio. También queremos invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estaremos dejando en la descripción el Instagram de Darwin también. Y también recuerden que esto se ve a través de YouTube, Canal 20, y también por Spotify. Recuerden darle a la campanita, suscribirse y nos vemos en el próximo episodio de Resistencia. Bajo el nombre de Resistencia, lucharé.